Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más. Y hoy vamos a hablar acerca del Real de Minas. En clases anteriores vimos las mercedes de tierra, el repartimiento, la encomienda, el tributo. Hoy es momento de analizar un sector económico determinante para la consolidación del virreinato de Nueva España, y mucho más aún para la hegemonía del Imperio Español durante el siglo XVI y XVII. Seguramente ustedes se estarán preguntando, profe, Real de Minas me suena, Real del Monte, Real del Chico. Claro, hablaremos acerca de su denominación. Primero, hay que entender qué es un Real de Minas. A diferencia de lo que les expliqué en la conferencia de Zoom, el Real de Minas, o también llamados asientos, eran asentamientos cuyo objetivo único era la explotación minera de una región. Asentamientos que se caracterizaron por la búsqueda de explotar yacimientos de oro y plata en Nueva España. Seguramente dirán, profesor, entonces es cierto, Nueva España era la piedra angular de la minería en España. No, hijos. La piedra angular de la minería o la mina más grande se encontraba en el virreinato de Perú, que se llamaba Potosí. Pero Nueva España también va a ser muy afamada por los grandes yacimientos de plata que se encontraron en el norte de nuestro país, actualmente en nuestro país. Pero también hay que identificar algo fundamental. Estos asentamientos fueron claves en el desarrollo económico y el crecimiento demográfico de Nueva España. Por consiguiente, era fundamental abordarlo. ¿En dónde y cuándo se ubicaron? Nosotros podemos hablar de que las principales minas de nuestro país se empiezan a encontrar y a explotar en el siglo XVI, básicamente menos de una década después de la culminación del proceso de conquista. Recuerden que cuando los españoles deciden explorar nuevas rutas comerciales, también dentro de sus anhelos e intenciones principales estaba la búsqueda de yacimientos minerales para que explotaran de forma drástica su economía. Desafortunadamente para los españoles, cuando llegan a las islas del Caribe en 1492 con Cristóbal Colón, estos yacimientos son muy pocos y poco fructíferos. Pero cuando se consolida la conquista de México Tenochtitlán en 1521 y la caída del Imperio Incaico en 1535, la suerte le favorece a los españoles, porque empiezan a encontrar grandes yacimientos minerales en todo el territorio novohispano, y era importante que lo supieran explotar. Por consiguiente, se van a crear los reales de minas. Para el caso de Nueva España, el primero es en Taxco, actualmente Guerrero, en 1531. Posteriormente, Zacatecas, en 1546, una zona muy importante. Posterior, en 1522, en Pachuca, actual estado de Hidalgo. Después, en 1552, Guanajuato, que también la famosa Ruta de la Plata o Camino de la Plata fue muy importante para el crecimiento de Nueva España. También vamos a tener una muy importante en 1553 en San Luis Potosí. ¿Por qué es importante identificar dónde y cuándo empiezan a ubicarse estas poblaciones mineras? Porque también van a ser el centro social y económico de Nueva España. Ahí es donde se van a aglomerar no solo mineros, sino también comerciantes, trabajadores y diferentes aspectos económicos, como por ejemplo los transportes y las comunicaciones. Entre las principales características que tenía un real minero, primero, eran catalogados como diputación minera, es decir, tenían una autogestión sobre su territorio. Estos constaban de un escribano y dos diputados, es decir, el escribano, que se encargaba básicamente de redactar y cronar, es decir, que se hiciera un rescate de lo que estaba pasando de forma escrita, y dos diputados. Estos eran elegidos por los representantes mineros,
De hecho, tenían que ser dueños de una mina para poder ser catalogados como diputados mineros. Ahora, estaban agrupados en gremios. Durante el virreinato de Nueva España, los gremios van a ser fundamentales para la función de los sectores económicos. A diferencia de como nosotros lo conocemos actualmente, un gremio es casi como una fraternidad, en donde solo los más allegados, los más aptos o los que tuvieron convencimiento van a poder entrar. Por eso existía el gremio de mineros, el gremio de maestros, el gremio de tocineros, el gremio de hacendados, etcétera, 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 de gremios. Un gremio es como el abuelito del sindicato, porque se encargaba de defender los derechos de esa actividad económica y sus integrantes ante la autoridad, es decir, ante el rey, el virrey, el gobernador. Ahora, eran centros de flujo comercial durante el virreinato y el siglo XIX. Como se los venía mencionando, van a ser fundamentales para poder entender la dinámica económica de Nueva España. ¿Por qué? Porque a los reales de minas no solo llegaban trabajadores para laborar ahí, sino que también llegaban sus esposas, sus hijos, sus familias, llegaban comerciantes para abastecerlos de comida, de bebida, de transporte, de comunicación. Es decir, gracias a la explotación de las minas es como se empiezan a consolidar nuevos pueblos en Nueva España, porque antes no existían ahí. Por eso es que es determinante. Y estos pueblos van a fungir como centrales económicas para el crecimiento de Nueva España de forma exponencial. Hay un mito que hasta cierto punto es mito y es mentira, pero también nos permite imaginarnos un poco cómo fue la riqueza de la plata y el oro en Nueva España. Hace mucho se creía que de tanta plata que extrajeron los españoles en toda América Latina, se pudo haber creado un puente de plata que conectara desde las costas de América hasta las costas con la península ibérica. Se preguntarán, profesor, ¿eso es casi un sueño? Claro, es un sueño, es una utopía, es un mito, pero que nos ayuda a imaginar que las grandes cantidades de plata en muchas ocasiones son incontables. Pero no toda la plata llegaba a las manos del rey o a la metrópoli de España, sino que mucha de esa plata, desafortunadamente para los españoles y afortunadamente para corsarios y piratas, caía en sus manos. Por eso es que eran tan afamados los galeones españoles, que eran asaltados por las tripulaciones de los barcos piratas y corsarios para sacar el botín. Nueva España también es un centro de influencia para los demás virreinatos. Por consiguiente, los reales de Minas van a ser copiados y tomados por otros virreinatos posteriormente. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Fue un poco más corto, debido a que el contenido que se tiene de los reales de Minas es muy poco. Pero no sin antes hacerles una sugerencia. Cuando esta cuarentena termine y ustedes quieran saber la estructura de un pueblo minero, sería conveniente que visitaran, por la cercanía que tenemos con ellos, el estado de Hidalgo, específicamente Real del Monte y Real del Chico, que son dos reales o dos pueblos mineros en donde ustedes van a poder identificar no solo la construcción del pueblo, sino también las minas. Cabe resaltar que los trabajos en las minas eran completamente difíciles y muchas veces los indígenas que elaboraban en las minas no lograban alcanzar una esperanza de vida muy alta. La esperanza de vida era muy baja. El pago por parte de los reales mineros era muy poco y por consiguiente esta actividad era muy fructífera para los españoles que eran dueños de las minas, pero poco fructífera para los indígenas que tenían que trabajar en ella durante 16 horas al día. Ahora, su actividad es muy sencilla. Quiero que ustedes me respondan dos preguntas en un mínimo de 6 renglones cada una. ¿En dónde y cuándo fueron fundados los reales de Minas en Nueva España? Y 2. ¿Cuál era la importancia de estos en la economía y la sociedad novohispana? Nos vemos, chicos, hasta luego, que les vaya muy bien. No se les olvide que adjunten su fotografía en la caja de comentarios.